Ahí voy. Ya. Buenos días, compañero y profesor. Hoy, junto a mi compañera Marcia Cortés y que les habla Lizelle Cortés, expondremos sobre el sulfuro de hidrógeno. Explicaremos sus riesgos, sus medidas de control y cómo actuar ante una emergencia por este gas. A nivel mundial existen diversos fuentes que generan distintos tipos de sustancias tóxicas para nuestro organismo. Entre ellas se encuentra el sulfuro de hidrógeno, que es un gas compuesto por 2 átomos de hidrógeno y uno de azufre. Este se produce a causa de la descomposición de materias orgánicas de origen animal o vegetal que contengan azufre. Esto lo podemos encontrar en el área pesquera, en fosas sépticas, en alcantarillados u otras concentraciones de aguas residuales. Los efectos en los trabajadores se han visto expuestos a la inhalación de este gas, que es la principal vía de ingreso, la vía respiratoria, han sido graves y fatales. Es por esto que es de suma importancia el correcto manejo de este gas para evitar situaciones fatales. Los riesgos, como ya sabemos, son la probabilidad de ocurrencia de algún evento que genere algún peligro. En el caso del sulfuro de hidrógeno, estos riesgos se presentan frente a la exposición a 3 tipos de fuentes, ya que son las fuentes naturales, las fuentes artificiales y el uso industrial. Las fuentes naturales que producen este gas son la extracción de petróleo, las termas, los pozos naturales y la descomposición de piritas. Las fuentes artificiales son los alcantarillados, los laboratorios químicos, la vulcanización y la limpieza de pozos y manejo de excrementos, tanto humanos como animales. Y mientras que el uso industrial la podemos encontrar en la metalurgia y la producción de sulfuro de hidrógeno. La exposición a este gas produce riesgos, y estos riesgos dependerán de la concentración que se esté expuesto al gas. Entre 10 a 50 partículas por millón ocasiona principalmente afectaciones a nivel ocular, como lo son la conjuntivitis y la irritación conjuntival y corneal. Aquí podemos observar una imagen con un ojo normal y un ojo con la conjuntiva inflamada o irritada. La conjuntiva es la capa que protege al ojo. Entre 50 a 100 partículas por millón hay una irritación ocular y además una irritación respiratoria. Esta irritación respiratoria se produce debido a que el gas ingresa a la vía respiratoria, irritando las paredes internas de la vía respiratoria, como lo son los bronquios, produciendo dolor y dificultad ventilatoria. Entre 100 a 150 partículas por millón hay síntomas generales ligeros. Esto quiere decir mareos, dolores de cabeza e incluso desmayos. En los 200 partículas por millón hay irritación y edema pulmonar, además de una depresión nerviosa, la cual ocasiona que la respiración sea más débil. El edema pulmonar es el acúmulo de agua en los alvéolos. Aquí podemos ver un alvéolo capilar normal sin ningún tipo de líquido, solamente gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Mientras que en un pulmón con edema, en un alvéolo capilar con líquido, el intercambio gaseoso se dificulta. Ya luego, sobre los 250 partículas por millón, la inhalación de este gas suele ser fatal. E incluso a los 700 partículas por millón hay un paro respiratorio y la muerte inmediata. Con lo cual podemos concluir que a mayor concentración de este gas, más graves son los efectos clínicos y fatales. Por lo mismo es que la concentración ambiental máxima permitida
Según el decreto número 78 del Ministerio de Salud, es de 8 partículas por millón, u 11,2 miligramos por metro cúbico, que es lo mismo. ¿Cómo actuar ante alguna emergencia? Bueno, lo primero que debemos considerar es que nunca debemos entrar a socorrer a otra persona sin estar provistos del equipo de protección correspondiente, ya que ponemos en riesgo además nuestra integridad física. ¿Ya? También debemos mantener una cuadrilla de salvataje debidamente equipada y entrenada para actuar ante emergencia, es decir, un equipo que sepa cómo actuar ante alguna emergencia por este gas y además activar alarmas en caso de ser necesario. Los EPP correspondientes para este gas son principalmente los guantes, el overol impermeable y la más importante, que es la máscara de respiración autónoma. Que esta es una máscara que cubre por completo nuestro rostro y, como podemos ver, está conectada a una red de oxígeno, evitando que podamos inhalar cualquier otro gas que esté fuera de la máscara, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno. La acción ante alguna emergencia. Primero debemos evacuar y llegar al lugar de concentración, no directamente donde ocurrió la fuga o el derrame, ¿ya? Sino al sitio donde está el suceso. Luego debemos asegurar y evaluar los posibles riesgos a los otros trabajadores que no fueron afectados y verificar la emergencia. Una vez verificado esto, debemos llamar de inmediato al servicio de urgencia, colocarnos los elementos de protección personal verificando su correcta colocación, ya que si no están bien colocados, su funcionalidad no la cumplen por completo. Luego debemos ya entrar al sitio de suceso donde está la emergencia en sí y llevar a las víctimas a un área segura. Evaluar el estado de la persona y ver si es que es necesario o no iniciar RCP. Esto principalmente la inhalación. Se inicia, ya debemos evaluar los signos vitales, si hay pulso, proporcionar una ventilación artificial e iniciar RCP si es necesario. En el contacto de este gas con los ojos, debemos enjuagar el ojo, abriéndolo, tanto el párpado superior como el inferior, y enjuagar con abundante agua por 15 minutos, al menos 15 minutos. Luego ya también tenemos el contacto con la piel de este gas. Aquí debemos quitar la ropa contaminada, siempre con guantes y evitando el contacto directo con la piel de esta ropa o de los heridos que estén, y lavar el área expuesta con agua y jabón. Tratar de no utilizar algodón y más bien usar gases. Ya, ahora continuará mi compañera Marcia. Muy buenas tardes. Bueno, en cuanto a las medidas de control, comenzaré destacando las medidas de controles generales, ¿ya? En este sentido, se debe destacar que deben existir buenas condiciones de aseo en bodegas que almacenan material orgánico, ¿ya? También mantener sistemas de detección del sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Existen instrumentos para esto, ¿ya? También dentro de las medidas de control se debe educar a los trabajadores sobre el uso correcto de los EPP, sobre los primeros auxilios, sobre los planes de emergencia y sobre técnicas de salvataje, ¿ya? También se debe realizar simulaciones de primeros auxilios y de simulacros de rescate y de evaluación, ¿ya? También se requiere dentro de estas medidas de control contar con bases técnicas preventivas, ¿ya? En cuanto a medidas de control en explosiones y fuego, siempre destacar que
porque es muy necesario los EPP, ¿ya? Completo para su extinción de incendios, ¿ya? Es el peligro de fuego cuando existe este sulfuro de hidrógeno es porque es un gas inflamable, ya que puede formar mezclas explosivas en el aire y agentes oxidantes, ¿ya? Es peligroso también en explosión porque cuando se expone a extenso calor o llama puede explotar, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, dentro de las medidas de control, en derrames o fugas, siempre se debe evacuar inmediato, ¿ya? Se debe evacuar, bueno, a todas las personas y que se encuentran dentro del área, ¿ya? También se deberán utilizar dispositivos de respiración autónomos cuando se requiera, que siempre va a ser así, ¿no es cierto?, como medida de prevención. Asimismo, también se debe ventilar el área ya antes de volver a ingresar, ¿ya? Esto también se debe evaluar con un dispositivo adecuado. Ya estos sensores que miden el sulfuro de hidrógeno. Ya, bueno, a modo de ejemplo, eh, contarles sobre un caso clínico ocurrido, o sea, de un caso ocurrido en la clínica San Cristóbal de Vitacura, acá en Chile, donde esta clínica contrata una empresa externa para que realice las limpiezas de sus fosas sépticas, ya donde después bajo una resolución se llega a la conclusión que no cumplía con todas estas medidas descritas en esta presentación, ¿no es cierto? Lo que llevó a la muerte de 3 personas y al menos 5 personas graves en este accidente. Ya estas 3 personas fallecieron porque ingresa una persona, al bajar una persona a esta fosa, se desmaya. Entonces, inmediatamente el compañero que lo estaba mirando baja a ayudarlo y le ocurre lo mismo. Y lamentablemente baja un tercer compañero de trabajo, el cual lamentablemente es la tercera persona que fallecen los 3, ¿no es cierto? Entonces, acá claramente no estuvieron las medidas de resguardo preventiva en este caso, ¿ya? Y en cuanto a la conclusión, bueno, en este sentido, de acuerdo a lo expuesto, destacar que siempre debe existir una base técnica preventiva que cuente con al menos este supervisor que pueda describir todas las actividades y acciones que se deben realizar cada vez que se va a cumplir alguna función donde exista este sulfato de hidrógeno, ¿no es cierto? Tener estos permisos de trabajo, ya que ya se hayan realizado todas estas medidas preventivas, ¿cierto? Previo ingreso al sector donde exista este gas, ¿ya? Y por supuesto con los implementos, todos sus EPP, ¿no es cierto?, adecuados, como por ejemplo la mascarilla, debe estar según lo establecido por el Ministerio de Salud eh, y las regulaciones existentes al momento de comenzar estos trabajos. ¿Ya? Bueno, compañeros, se les agradece escuchar y ahí nos despedimos con mi compañero.